¿Cómo están mis chiquitos bellos y hermosos? Espero que estén muy, pero muy bien. Ya tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, de analizar la estructura en una historieta, de conocer que además tiene una estructura narrativa, es decir, que nos va contando una serie de episodios, una historia completa, y que además de eso, ¿cierto?, pues tiene algunas connotaciones especiales, como estar organizada en forma de viñetas, como hacer uso de globos, y estos globos tener una forma específica. También vamos viendo cómo utiliza una serie de recursos como metáforas visuales, como símbolos sinestésicos, entre otros elementos muy chiquitos, bellos, que realmente hacen que las historietas se conviertan en un texto narrativo muy visual, muy llamativo y muy interesante. Vamos entonces a recordar que pues una historieta debe tener una estructura, generalmente consiste en un inicio, una situación inicial donde nos presentan a los personajes, donde nos colocan diálogos específicos que, digamos, invitan a generar la discusión o que plantean una intriga sobre un tema en general. Luego aparece como un desarrollo donde se va a través de distintos diálogos desarrollando el tema, y a su vez pues digamos que ahí aparecen dificultades o aparecen incógnitas o interrogantes que el personaje no puede resolver, o de pronto una situación difícil que tiene que buscar resolver con ayuda de alguien, y al final pues se resuelve esa situación. Vemos como el personaje como que vuelve a ese estado de tranquilidad, o muchas veces nos deja como un final inconcluso o abierto, nos deja alguna crítica también para nuestra reflexión acerca de un tema específico, dependiendo de lo que trate la historieta. Nosotros podemos encontrar diversos tipos de historietas por ejemplo de terror. Digamos que su fin principal es contarnos historias de miedo, de suspenso, de terror. A lo largo de la historieta pues se caracteriza mucho el uso del color negro, que le va dando como ese toque de misterio y de suspenso. Aparecen en este tipo de historietas por ejemplo personajes como fantasmas, apariciones de brujas, entre otros, que van dándole esa sensación de miedo. Lugares como cementerios, que son muy usuales en este tipo de historietas. Están las historietas de ciencia ficción, manejan temas futurísticos sobre viajes espaciales, sobre tecnología. En estas de ciencia ficción aparecen de pronto robots, aparecen máquinas que están hablando, aparecen de pronto centros de investigación. Muchos, digamos, de los personajes que están ahí utilizan un lenguaje técnico, un lenguaje, digamos, sobre de pronto viajes espaciales, sobre naves, sobre una serie de elementos. Las historietas de aventura también son muy particulares, son historietas donde generalmente los personajes, pues digamos, resuelven una serie de situaciones. Aquí aparecen algunos héroes y son realmente espectaculares este tipo de historietas de aventura. Aquí el personaje suele también realizar alguna hazaña específica, es decir, de pronto un rescate, de pronto hace un viaje, por ejemplo en el mar, o hace una travesía a través de una ciudad, de pronto está buscando encontrar un tesoro. Son muy, digamos, como esos temas muy versados, este tipo de historietas. El personaje central suele ser como un héroe, el héroe que va a hacer o va desarrollando estos capítulos. Entonces, por ejemplo, en el caso de historieta donde aparece el gato con botas, que está resolviendo una serie de misterios también, de hazañas, de aventuras, y es muy representativo. En cuanto a las historietas de tema policíaco, y en el género policíaco, pues también vamos a encontrar historietas con la característica particular de que en estas historietas pues van a aparecer detectives, de pronto estos policías empiezan a resolver algunos casos, aparecen de pronto asesinatos, entre otra serie de elementos que van asociados con este tipo de historietas. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo cómo el tema también va cambiando bastante. Muy bien, vamos entonces a leer esta historieta, a analizarla un poquito, a evidenciar, digamos, el marco narrativo, la estructura. Aquí inicialmente, pues nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, un globo
que nos está indicando que el personaje en este momento está pensando. Vemos nosotros aquí en su expresión esa sensación de temor del pollito. Está a una altura muy elevada y él dice, creo que quedé atrapado. ¡Qué miedo! Realmente está atemorizado, se puede ver el miedo. Vemos aquí unas sensaciones de movimiento que nos están indicando que está cayendo partículas de roca, partículas de arena. Y aquí evidentemente dice, no, debo tener valor. Él mismo como que cierra los ojos, que aquí no lo muestran en la evidencia, en la expresión. Y aunque sigue pensando, él analiza para sí mismo que la acción que debe tomar es de tener valor. Entonces al final nos dice de lo contrario, en vez de pollito me dirán gallina. Sin embargo está triste y está en la misma situación. A lo largo de la historieta vemos como él está en una situación muy difícil porque definitivamente está en un lugar muy alto, está atrapado. Y poco a poco, ¿cierto? Va resolviéndonos de que él va a llegar a un análisis propio. Es muy probable que si continuara la historieta, pues él tenga que buscar la estrategia de bajar y de vencer ese miedo, o por el contrario, se puede quedar ahí, pero sería el final que le quisiera dar, en este caso, el creador de la historieta. Vamos a analizar esta otra historieta titulada ¿Qué hambre? Mamá, ¿qué hay para comer? Hay un bote de helado en la heladera. Él se va con esa emoción a abrir la nevera porque efectivamente hay un helado. ¿Se imaginan? Puedes tomar, tiene sopa adentro. Y no esperaba que el pote de helado que ella estaba hablando, pues no tenía helado. Precisamente lo que tenía era sopa dentro de esta. Entonces, cuando ya vemos al final que él escucha que la mamá le dice que tiene sopa, pues aquí queda perplejo, queda atónito y ya no tiene el mismo entusiasmo para abrir la nevera. Entonces vemos aquí cómo nos está también enseñando cosas esta historieta sobre el valor, digamos, de... Bueno, aquí les tengo otra historieta. En el primer diálogo le dice Sabino, hoy se escribe con H, ¿verdad? Y él le contesta, sí, Quique, es cierto. Y ayer se escribe sin H, ¿correcto? Exactamente, mi amigo. ¿Por qué? Es extraño cómo cambian las palabras de un día para el otro. Y él lo analiza desde ese punto de vista, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí tenemos una historieta, digamos que busca la particularidad de hacer un chiste con relación también a la ortografía y a cómo se escriben las palabras, pero él encuentra no tanto un sentido literal, sino como ese sentido de cómo para él dice que cambian las palabras, como de entre ayer y hoy se usa la H o no se usa la H. Muy bien. Vamos a analizar esta historieta. Aquí hay un diálogo que dice, ¡Ey, cuidado! Utiliza los signos de admiración precisamente para generar esa exclamación. ¿Cuándo aprenderán las personas a no botar la basura desde el bus? En este caso lo dice la niña. Y todavía contaminan el aire. En el caso nos muestran acá el humo que está saliendo del bus y lo hacen de una manera muy visual. ¿Qué nos cuesta esforzarnos? Pon la basura en su lugar. Y aquí la niña, ahora sí, la está colocando en su lugar, que es esta cascarita de banano que nosotros veíamos aquí al inicio con el movimiento, que esto es un signo icónico, es un signo de movimiento. Vemos cómo ponen la manito, las rayitas que indican que fue lanzada efectivamente, ¿cierto? Y aquí al final están enseñándole a colocar esa cascarita justo en el lugar que debe ser la basura. Con la contaminación, nuestra salud está en riesgo. Y esta historieta tiene la particularidad de que también tiene una trama narrativa y un tema muy bueno que concierne al respeto, digamos, del medio ambiente, ¿cierto? Y a evitar la contaminación.
Vemos nosotros aquí como hay algo muy particular y es que ellos usan 4 viñetas. Recordemos que las viñetas son los cuadritos. Hay varios personajes dentro de cada viñeta. Hay una viñeta más grande que le da como protagonismo a la situación grave, al conflicto principal. Y aquí se apoya a estas otras viñetas en otros tamaños también para cautivar y para llamar la atención. Veamos esta viñeta y toda una serie de elementos que tiene dentro de la historieta. En esta viñeta pues ustedes ven que dice ¡bien! Todos los personajes están hablando al tiempo y están diciendo lo mismo. Lo podemos entender por el globo y las varias deltas, que significa que las 3 están diciendo lo mismo y están celebrando. Los signos de exclamación me ayudan a indicar también ello. Aquí en este caso el muchacho está justo a patear y miren estas rayitas me ayudan a indicar como esa sensación de que movimiento del balón. Ella está muy segura en la cancha, está muy tranquila y justo aparece en ese momento el PAM que le indica que acaba de patear el balón. Cuando lo patea entonces podemos ver en la siguiente viñeta cómo el balón llega y efectivamente se hace el gol, ¿cierto? Es decir, que ha atrapado en la malla. Los muchachos celebran gol y en este caso pues ella le dice al final, eso ha sido suerte, vamos al desempate. Y ella está feliz, pero ella asume que fue solo suerte. Y podemos ver cómo a través de distintos recursos pues nos fueron contando la historia, nos fueron narrando toda la tensión que se iba viviendo a lo largo de este partido de fútbol entre las niñas y los niños, y en especial cómo las niñas siguen siendo fuertes y siguen de alguna manera diciendo que ellas van a continuar y que estará todo bien. Damos esta viñeta, esta historieta, que tiene también en este caso 9 viñetas, es decir, 9 cuadritos. Hay algo muy particular de esta historieta y es que en cada cuadrito pues está el personaje y el diálogo al que corresponde, es decir, no está de pronto colocando más personajes. Y si ustedes miran, por ejemplo, aquí es un plano americano, porque no coge todos los elementos que están alrededor. Si colocáramos de pronto la vegetación o todo lo que tuviera en este caso Garfield a su alrededor, pues estaríamos utilizando un plano general. En este caso nos dice, voy a ordenar los deportes según el tamaño de sus balones. Básquet, está pensando, básquet. Fútbol, está pensando el de fútbol, cómo organizar. El de voleibol, mira la pelota, está pensando. Tenis, luego sigue golf, luego ping pong. Y aquí viene algo interesante, nos dice, pero ¿quién sacó la pelotita del mouse? Está extrañado el señor. Y Garfield dice, y bueno, no encontré nada más chiquito. Entonces él asumimos que la pelotica que está buscando el señor precisamente corresponde a esta ping pong que él necesitaba, que era la más pequeñita. Entonces todas las demás efectivamente pues corresponden, pero él necesitaba la de ping pong y aparentemente la tomó del mouse. Miren aquí cómo el globo cambia porque él está furioso. ¿Pero quién sacó la pelota del mouse? Entonces ahí eso nos indica. Y en las demás solamente vemos que está el de pensamiento del personaje que las ha organizado desde la forma que él quería. Muy bien. Vamos a ver esta historieta también muy famosa de Condorito. Y él le dice, ¿qué pasa, Connie? ¡Buah! Está llorando. Entonces ese ¡buah! Significa que está llorando. Mi perro abrió la puerta y se arrancó para la calle. ¡Buah! Sigue llorando. Tal vez se fue para siempre. No puede haber ido muy lejos, le contesta Condorito. Y luego dice, dejó el collar y su placa. ¿A dónde puedo ir sin documentos? Realmente es una historieta para reírnos, muy cómica, porque definitivamente pues para los animalitos los documentos que tienen aparentemente no van a ser muy útiles o ellos no los toman mucho en cuenta, ¿cierto? Pero incluso sí se tornan un problema porque se fue sin el collar y además sin la placa. Es decir, que va a ser ahora sí muy difícil poderlo rescatar. Entonces,
vamos a ver esta última historieta. Aquí también vemos cómo aparece un solo personaje, pero dentro del personaje se va cambiando mucho la expresión del personaje. Y en el primer viñeta tenemos que